Buenas tardes, ¿qué tal? Hoy vamos a ver, continuando la clase, vamos a ver un poco más adentro de lo que hay en Arduino. Eso es lo que nos toca hoy ver, cómo funciona en parte interna, tanto hardware como software. Bueno, ¿qué es una placa Arduino? Es una placa de prototipos, como ya sabemos, que está basada en un microcontrolador que para el Arduino R1, que para el Arduino 1 R3 es el microcontrolador que vamos a ver enseguida, que es el ATmega 328P o 328P, basado en microcontrolador, que es un sistema embebido. Existen versiones también con sistemas operativos. Existen varios modelos, 1 Mega y otros, cada uno con sus diferentes procesadores o microcontroladores, basado principalmente en el Atmel, que es lo que vemos, y tiene soporte para un montón de hardware que se lo puede asociar a él. Es de fácil utilización y es escalable de tal forma que desde un niño puede utilizarlo hasta proyectos en universidades, colegios y científicos. Entonces, es escalable de acuerdo a lo que uno pretende hacer. Es un hardware libre y software libre, ¿ok? Es de uso general y extendido en amplia gama de proyectos por todo el mundo. Tiene una comunidad que lo soporta. Entonces hay varios proyectos y esa comunidad puede ayudarnos a resolver ciertas partes cuando tengamos problemas o querramos hacer algún proyecto. El hardware ha evolucionado lentamente desde 2005 aproximadamente, que es en el 2004-2005 fue un proyecto de tesis y desde el 2005 hasta su lanzamiento en el 2011 fue evolucionando. Entonces, tiene una evolución lenta y no se solapan con las funciones de hardware y software. Tiene diferentes colores, especialmente las que son originales, que son de color verde, color azul, y tienen forma rectangular. Tienen conexión a la computadora mediante el USB. Utiliza microcontroladores, pines de entrada y salida, como ya sabemos, pines de entrada analógica, emulación de salida PWM, fácil de programación y conexión electrónica. No necesita programador externo para su funcionamiento normal, aunque sí tiene los zócalos para conectarlos con los programadores cuando se requiere. Como ya sabemos, es un proyecto que se hizo en Italia, en el Instituto Ibrea, en Italia, y el nombre que se le dio a la placa comercialmente fue el Arduino. ¿Okay? Entonces, desde el 2005-2004 hasta el 2011 fue evolucionando y se presentó en el evento de New York Maker Faire. Se lo conoce como Arduino 1 porque es la versión 1, pero antes de eso había versiones previas como el 001 y el 0022. Esta parte es muy importante. Inicialmente soportaba un microcontrolador, así como la tecnología fue evolucionando, fueron cambiándose también los micros dentro de cada uno de esos modelos. ¿Okay? Entonces, primero apareció la TMega 8, luego apareció la TMega 168, luego el 328, que es el que estamos utilizando hasta el momento. Entonces los microcontroladores fueron evolucionando y también se fueron incorporando a cada una de las placas de Arduino. ¿Okay? Y fíjense en esto, un microcontrolador ATmega 8 tiene capacidad de 8 kilobytes de memoria de programa. Luego llegaron los microcontroladores ATmega 168 y soportaban 116 kilobytes de memoria de programa. Actualmente tenemos el ATmega 328 con 32 kilobytes de memoria de programa. Ok. Entre algunas de las mejoras también es el pin número 9 del RS232, que tenía un conector serial que fue reemplazado por el puerto USB o lo que se conoce como USB Virtual Port. ¿Okay?
La fuente de alimentación también fue mejorada y se rediseñó para que tenga soporte de protección contra sobrecorriente y selector de fuente inteligente. Eso es, actualmente nosotros invertimos las polaridades de positivo o negativo de GND con 5 voltios y generalmente eso va a generar que la placa tenga un corto si fuera si no tuviera esa protección que actualmente tiene. Y también tiene una resistencia que protege por si tenga mucha corriente. Entonces se quema esa resistencia, pero no se quema la Arduino. Conforme pasó el tiempo, el procesador, el microcontrolador también fue cambiando y el que tenemos ahora es el ATmega 328P-PU, donde P es la primera sigla que significa Pico Power y la segunda significa Deep. Es decir, el chip que está en un formato es de bajo consumo. Entonces el Pico Power hace que tenga menos consumo y pueda verse en encapsulados más pequeños, inclusive de esta forma, ¿ok? Que son de montaje superficial. Entonces tenemos los tradicionales, que son en formato DIP acá, o los de montaje superficial, ¿ok? Los dos son la misma cosa, solo que esta es una versión más reducida. Para hacer prácticas conviene esta, ya que esto está pegado, está alojado en un zócalo, entonces pueden estirar, lo quitan y lo llevan a un protoboard o lo llevan aparte, entonces pueden programar o hacer proyectos de forma independiente. Entonces utilizan este microcontrolador en un proyecto aparte, ya que de repente esta placa es un poco más cara, entonces pueden quitar solamente el microcontrolador y algunos componentes llevarlo y tienen un proyecto funcionando que es programado con el Arduino, ¿ok? Tanto el software y el hardware, y solamente necesitan el microcontrolador, que es básicamente lo que hace todo, ¿ok? En el caso del montaje superficial no podemos hacer eso, por eso se aconseja, al menos si se puede, conseguir de los formatos DIP, que son estos que están aquí. Bueno, en cuanto a las mejoras, tenemos más memoria, mayor capacidad de periféricos y uso de menor energía. Así como tenemos los celulares y las computadoras, a mayor velocidad, ¿qué pasa? Se calienta más nuestros celulares, otros dispositivos, y también funciona a mayor velocidad y consume mayor energía. Acá con los microcontroladores es la misma cosa. Va más o menos, los microcontroladores actuales van desde 2,2, algunos 1,8, 2,2, hasta prácticamente los 5,5. En el caso del ATmega, va desde el 2,7 hasta el 5,5, ¿ok? Y la velocidad del procesador es la que varía de acuerdo al voltaje que uno le está inyectando. Por ejemplo, si le colocamos 5,5 voltios, nuestro procesador soporta, en este caso, en 1,8, o sea, el procesador soporta entre 1,8, que es lo mínimo, hasta 5,5, ¿ok? Veamos las variaciones entonces, ¿ok? Su velocidad de reloj es 4 MHz cuando le inyectamos 2,7 voltios, ¿ok? Su velocidad del procesador es 10 MHz cuando le inyectamos 4,5. Entonces, a mayor voltaje, mayor velocidad. De entre 4 y 10 es mayor, ¿ok? Cuando le inyectamos 5 voltios, eh, sube a 20 MHz, ¿ok? Eso es en cuanto al procesador en sí, a la tecnología del procesador. Pero acuérdense que teníamos de 8 bits, 16 bits, los procesadores, en los microcontroladores más antiguos, y evidentemente su velocidad era menor, no alcanzaba 20, ¿ok? No alcanzaba 20. Y por compatibilidad entonces se dejó a 16 MHz. Entonces, sin embargo, la compatibilidad se dejó a 16 MHz, que es la máxima que soporta el ATmega 8. Entonces, el rendimiento del procesador del 328 es mayor,
pero cuando se le al Arduino en 1, se dejó en 16 su megahertz, aunque soporta actualmente 20, ¿ok? Y eso por compatibilidad, ¿ok? Eso significa que hasta 16 MHz es la velocidad que puede alcanzar el Arduino internamente, restringida por el hardware, ¿ok? Por el hardware circundante al ATmega328. Es como que tenés un vehículo de mayor capacidad y le colocas un poco de combustible que no es el más adecuado, entonces funciona a menos de lo que tiene que funcionar. Más o menos esa es la idea. Bueno, algunas de las mejoras que tuvo fue en el puerto serial, como pueden ver aquí. El Arduino tenía este puerto que ven aquí, que es RS232, y actualmente fue cambiado eh, por el USB que ven aquí. Además, eso tienen algunos pines de TX y RX que están en la placa. Están en el 0 y 1 TX RX. Pero también por software se lo puede usar en cualquiera de los otros pines, que son las formas de comunicaciones que tiene el Arduino. Pero lo principal es que se cambió de este puerto RS232 a USB. ¿Ok? Internamente utiliza una USART, que es una sigla que se usa mucho en comunicación, especialmente para microcontroladores. UART, USART. Ok, entonces USART es la que utiliza Universal Asynchronous Synchronous Transmitter Receiver. Okay. La fuente de alimentación también fue mejorada. Entonces tenemos una fuente de alimentación que no se incluye en el Arduino. Nosotros tenemos que alimentarlo de forma independiente, ya sea eh, con el cable que va desde el USB al Arduino, entonces desde la computadora al Arduino, o bien en cualquiera de los pines que están habilitados, que es el VIN. Hay un pin aquí que es VIN y entonces le inyectamos 5 voltios. O bien en el zócalo que está aquí, en este zócalo, entonces aquí podemos inyectarle una batería. Y como tiene un circuito de protección y también tiene un circuito que baja el voltaje, podemos inyectarle una batería de 9 voltios y el dispositivo va a bajar a 5 voltios, ¿ok? Porque 5 voltios es lo que maneja la placa, ¿ok? Tiene una fuente de alimentación que no se incluye en el Arduino, solo es regulado y filtrado a partir de una fuente externa, entonces necesitamos una fuente externa. Tiene protección contra cortocircuitos, como ya dijimos. Estamos experimentando, haciendo algunos proyectos. Nos equivocamos, entonces directamente él se desconecta de la fuente de alimentación y no hace ningún corto, ¿ok? También tiene USB que varía entre esta corriente entre 100 mA hasta 500 mA y 5 voltios, que es lo que soporta el USB. También puede proveer fuente externa regulada en el pin BI y GND. También soporta 5 voltios hasta 20 voltios aproximadamente, porque tiene un regulador de voltaje que se coloca aquí. Entonces, lo que se recomienda es entre 7 y 12 voltios, que hace el regulador bien su trabajo. ¿Okay? Ese regulador, si le colocamos 20 voltios aproximadamente, entonces no va a funcionar bien y probablemente pueda quemar la placa. Entonces, hasta 19 voltios es lo recomendable, pero lo manejable es entre 7 y 12 voltios, que el regulador lo que hace es bajar la tensión hasta 5 voltios. Si llega a 7, entonces baja a 5. Si llega a 12, baja a 5. Pero el componente electrónico ya no está en condiciones si pasa a esos 12 voltios. Su funcionamiento ya va decayendo y a veces puede no funcionar y dañar toda la placa. Entonces lo recomendable es este rango. ¿Okay? También tiene una resistencia desde cuando llega a 100 grados Celsius, entonces se quema para proteger el Arduino o empieza a funcionar. ¿Okay? También tiene un bypass inteligente que toma una mejor tensión. ¿Okay?
tiene además de un regulador de 3,3 voltios, que es este circuito integrado de National Semiconductors, el LP2985. ¿Ok? Entonces son las mejoras que tiene en cuanto a fuente de alimentación. ¿Ok? Y bueno, ¿cuál es lo que le da la fuerza al Arduino? Es básicamente estos shells, que son otras placas que se colocan como sándwich encima del Arduino. Como ven acá, tenemos dos, pero podemos seguir apilando varios. Ok, podemos seguir apilando más de esto. Y cada vez que vamos apilando, vamos a tener otras. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un circuito de radio, podemos tener un GPS, podemos tener Arduino y otras funciones que se le van agregando cuando se le van agregando a estos shells. Esa es la denominación de esto. Entonces la fortaleza del Arduino es la capacidad de integrar a otros hardware que varios fabricantes, varios proveedores hacen para facilitarnos la vida. ¿Ok? Ah, probablemente nosotros no vamos a saber una tecnología como el GPS, pero básicamente con una placa que se lo coloca encima del Arduino podemos tener esa funcionalidad. Bueno, hay diferentes modelos de Arduino, aquí hay unos cuantos. Evidentemente el material ya no es nuevo, si ustedes se fijan en la página directamente de Arduino se van a dar cuenta la cantidad nueva de productos que se están lanzando. ¿Ok? Pueden darse una vuelta en la plataforma de Arduino y ir hasta el proveedor del mismo, que es arduino.cc, que es básicamente la página oficial de Arduino. ¿Ok? Bueno, es un proyecto que inició básicamente de un prototipo y actualmente ya tenemos esto. Inclusive hay proyectos en- que, que hacen diferentes proveedores en el mundo, como es hardware y software abierto. Entonces se puede copiar ciertas partes de este proyecto. En este caso, la foto muestra uno que se llama ChipKit, que es un Arduino Uno de 32 bits, pero utiliza el PIC de Microchip. ¿Ok? ¿Ok? Y hay un montón de chinos que fabrican placas, y un montón de norteamericanos que fabrican otros, inclusive en el Brasil hay fábricas de Arduino. ¿Ok? Y bueno, estos son más o menos los pines digitales que ya empezamos a ver nosotros y tienen algunas capacidades de funcionamiento. Lo vamos a ver en otra clase también. Ok. Bueno, para entrar a esto debería explicarles primero los de PIC Microchip, pero vamos a entrar por aquí. Para que pueda funcionar el pin model, toca unos registros internos de esa CPU, de ese microcontrolador, y cuando se le envía un 0 es de entrada y cuando se le envía un 1 es de salida. Entonces, el registro en sí se llama DDR, Data Direction Register. Acá está ese nombre. Entonces tiene un registro que cuando le enviamos un 0 está configurado como entrada y si le enviamos un 1 es de salida. Cuando nosotros escribimos pinmode, en realidad lo que hace es, internamente, es modificar estos registros. ¿Ok? Entonces, va por ahí el trabajo que hace esto. ¿Ok? Modificar internamente estos registros. El DDR, que es el Data Direction Register. ¿Ok? Existen diferentes, diferentes DDR. Hay el DDR-B, DDR-C y DDR-D. ¿Ok? Y cada uno están asociados a diferentes posiciones que ustedes ven aquí en este mapita. ¿Ok? Y que es básicamente lo mismo que ustedes van a ver en el pin de salida de Arduino. ¿Ok? Entonces, 3 DDR tiene el Arduino con el microcontrolador que nosotros estamos usando. Y bueno, y para las entradas y salidas, que son los puertos, también tenemos los mismos DDR, pero aquí para las entradas y salidas se denominan ports. Entonces también tienen una configuración doble, que es el DDR y el otro es el port. Vamos a ver más esto con detalle en otra clase, pero aquí estamos introduciendo que necesitamos dos registros.
uno DDR y otro que se llama port. Y están mapeados de forma paralela. Entonces, con el mismo número de pin del DDR también está mapeado al mismo número del registro port. Vamos a ver eso en otra clase cuando les muestre. Bueno, básicamente, por debajo, lo que hacemos cuando estamos codificando un Arduino es modificar estos registros. ¿Okay? Este registro DDR, lo que hacemos es decirle al Arduino si queremos que sea de entrada o salida. ¿Ok? Entonces el bloque de setup podemos escribir set bit DDR, 5, y lo que hacemos es decirle que el puerto 13 se va a comportar como salida, set bit. Y cuando ponemos de esta forma, entonces estamos mapeando. Eso tiene que ver aquí, el DDR5. A ver, DDRB5. Fijamos aquí, el B, el 5 está mapeado al pin D13, que es el pin número 13 del Arduino. Entonces, de ahí sale ese número, ¿ok? Del port. Y sale DDR porque dijimos que es paralelo. Entonces, el B, hay un DDR en el 5 y también hay un port en el 5, ¿ok? Entonces, pasa lo mismo. Cuando voy a configurar mis pines de entrada y salida, que es lo que hace el pin mode o pin mode, lo que hace es tocar estos registros, ¿ok? Toca el DDRB en el 5 y hace que el pin número 13 sea de salida. Dentro del loop lo que hacemos es prender o apagar, ¿ok? Entonces, como les dije, el DDR y el port están en el mismo valor, entonces también ese 5. Y lo que hacemos es actuar acá por el puerto port y ponemos set bit pin B5. Entonces hacemos un toggle button faster, dice. Entonces lo que hacemos es un prendido y apagado rápido. ¿Okay? Bueno, y eso es lo que hace el Arduino. ¿Okay? Básicamente eso es lo que se hace en el setup y en el loop. Al menos si vamos a hacer algunas cosas. ¿Okay? Acá lo que nos está controlando es el tema del loop, porque eso está en otra librería. ¿Ok? Pero por lo menos lo más básico que es esto. ¿Okay? Y bueno, y lo que podemos decirle aquí que esta construcción de void setup y void loop básicamente es un algoritmo de lenguaje C que tiene la estructura. Tiene una parte de setup y un ciclo infinito que es while 1 o while true, y acá se ejecuta el loop. ¿Ok? Para eso es que estaba armando un programa en el Proteus para mostrar específicamente eso, y ya tengo todo armado y ustedes pueden ver eso cuando estaba armando, ¿ok? Que es este que está acá. Bueno, esta es una placa del Arduino, ¿verdad? Y este es el LED número 13 que se enciende. Ven que está acá mapeado el IO13, ¿ok? Y también, como pueden ver ahí, ¿ok? Está aquí mapeado, ¿ok? Y bueno, entonces cuando ven aquí, se va a encender esto. Ahí se enciende, ¿ok? Ahora apago otra vez y me voy hasta el código, ¿ok? Y lo que hago es demostrar, dice el programa para demostrar que el compilador que tiene el Arduino es un compilador de C++ modificado, ¿ok? Entonces lo puedo hacer con una estructura tipo C. Hago define let 1, 13, entonces estoy definiendo esta constante que está aquí como que está apuntando al pin número 13. Dentro del main, lo que tengo que hacer es la configuración y hago el pin mode como entonces select como ¿okay? Y nuestro loop está el setup y este es nuestro loop, ¿ok? Y hago con un while. Acá puede ser while 1 o while true. Ok, acá pueden colocarle un número 1 o true, ¿ok? Así. Y lo que hace es prender el LED
y esperar 1000 milisegundos y apagar el LED y esperar 1000 milisegundos. Entonces hacen el famoso blinking LED. Acá no funciona el delay, tengo que colocarle acá un retardo con un for, porque evidentemente la definición del delay está en una cabecera .h que no me acuerdo ahora cuál es. Estaba por ahí esas definiciones, pero no me acuerdo ahora. Y están ahí esas definiciones de cómo se hace el delay. Esto es otro código, entonces está en otro lado. No me da error porque encuentra eso, pero no se adapta bien aquí. Entonces, es eso, ¿ok? Acá debería incluir el include de esa librería, ¿ok? Porque es el lenguaje C, entonces aquí tiene que poner numeral, include tal cosa, ¿ok? Bueno, y eso es lo que quería mostrar aquí, que es básicamente un lenguaje C, y acá lo ven en la práctica que es el funcionamiento. Prácticamente enciende o apaga un LED, en este caso si queda encendido ahí. Okay. Y bueno, y ahí terminamos entonces. También se puede copiar esto y ver si funciona, ¿ok? Está todo ahí. Bueno, muchas gracias. Entonces, eh, hay otro video también que pueden acompañar a esta clase. ¿Ok? La idea es mostrarles que eh, hay algunos cambios que se dan dentro del hardware y software y entrando un poco más adentro cómo funciona un Arduino por dentro. Entonces, es casi llegar al ensamblador. Bueno, no llegamos a eso porque es hexadecimal lo que logra, pero por lo menos entender esto, ¿ok? Aquí tienen otra foto. Voy a mostrarles más acá. Esto no está en el material, pero pueden ver más o menos. O sea, voy a mostrarles más esto, pero esto no está ya en el material, ¿ok? Tengo otro material más largo, ok. La función de pin mode está definida como vemos aquí y toca estos registros es lo que estábamos viendo. Okay. También tenemos que saber las entradas y las salidas del Data Redirection Register. Okay. Después vamos a ver la del PIC Microchip y van a darse cuenta que es inverso a estas definiciones. Okay. Acá tienen los DDRs y los ports. Okay. También en estas definiciones se encuentra acá en el Winning-Digital C, ahí se encuentran estas definiciones como el pin mode y lo van a ver que esta es una foto que quité de ahí. Esa definición es un lenguaje C donde básicamente acá es donde está tocando esos registros. O sea, este es el código que ustedes ven, el código que no se ve del pin mode. El pin mode para nosotros es bastante simple, pero internamente lo que hace es esto que está aquí. Entonces está modificando el registro DDR, ¿ok? Eso es lo que estaba mostrando aquí. Y esto es lo que hace acá. Como existe el modo input, que es el que nosotros utilizamos, también existe un modo pull-up que se puede hacer asociado a eso. Entonces, esto está todo en la explicación de la ayuda del pin mode. Nosotros usamos solamente la más básica. También se puede usar como pull-up. Lo que pasa es que el pull-up, o en la definición de pull-up, en, en varios microcontroladores, o sea, en varias placas de microcontroladores, y también dentro de la Raspberry Pi, también se puede hacer por código esa función. Entonces, también acá tienen como pull-up de definición de esto. Y acá tienen los pines que toca eso básicamente. Y está el digital to pin to bit mask, que es básicamente más interno. En su funcionamiento nosotros no vemos esto.
pero esto tocan los bits más internos y tocan básicamente el DDR y el port, ¿ok? El port que está ahí. Los ports que tiene son simétricos por B, por C y por D, que está relacionado al DDR-A, o sea, DDR-B, quiero decir, DDR-C y DDR-D, ¿ok? Y son simétricos aquí. Entonces, si el 5, digo, si el 5 que nos vemos acá es el pin número 13, entonces tenemos un DDR en esa posición que es igual al pin número 13 del Arduino, que también es igual al port en el mismo orden de la salida del Arduino. ¿Ok? Entonces tienen ahí. Este es el ejemplo que más o menos vimos. Entonces vamos a reemplazar el setup y vamos a colocar todo como si fuera un lenguaje C. Entonces, este es el ejemplo que estaba en el material. Entonces, también lo pueden ver ahí. Entonces, ahí lo pueden ver esto. Pueden copiar, inclusive pueden llevar a probar. Y bueno, ya está es otro ejemplo, donde básicamente sería parecido al que les dejé yo ahí de ejemplo. Entonces, esta es la función de prototipo de void y esta es la función de prototipo de setup. Y acá tienen básicamente el código de setup y el código de loop. ¿Ok? Entonces aquí funciona esto repetidamente y esta es la configuración. Este sería más o menos el blinking LED. Fíjense que el delay es lo que está reemplazado acá con un for. Y es porque esas definiciones están básicamente en otra parte, ¿ok? Entonces, ven aquí que hace llamada a una librería, ¿ok? Entonces, de repente este for podríamos colocarle reemplazando el delay que tenemos nosotros para agregarle un delay. Solo que esta definición de recorrido del for no es tan precisa. No es tan precisa porque, ¿por qué no es precisa? Porque depende mucho de la velocidad de funcionamiento del microcontrolador y depende mucho si se está ejecutando algunas funciones básicas en ese momento. Entonces fluctúa mucho la velocidad de funcionamiento del código. Entonces por eso un for no va a reflejar exactamente un segundo, 2 segundos, 10 milisegundos, lo que sea. Entonces es un valor más aproximado eso. Y bueno, y acá hablan más de configuraciones o cómo hacer, a ver, que se sé que es compilador en sí de esta herramienta, ¿okay? Y que al final lo que convierte es un hexadecimal. Por ejemplo, nuestro programa se puede llamar blink.ino, que es básicamente el programa fuente, y se convierte a un ejecutable acá con blink.x, que es el hexadecimal, que viene a parar en el Proteus para su simulación o viene a parar en la placa misma para su ejecución. ¿Okay? Y acá hay otros ejemplos de Digital Braille. ¿Okay? Esto está, creo, esta es exactamente en la misma dirección donde estaba mapeada esa. Se puede abrir ese archivo donde está mapeado esto. Aquí está todas las definiciones más internas. Aquí pueden entrar y mirar un poco. Entonces, pero está su compilador, barra Arduino, barra hardware, barra Arduino ABR, que es el microcontrolador, ports, Arduino, y el programa en sí se llama Wing en -digital.z en las definiciones. Como por ejemplo el pin mount. Okay. Y bueno, ok. Eso entonces es a lo que hace el hardware, ¿verdad? Entonces, de repente, no probé todavía porque generalmente entonces nuestro delay lo que podemos hacer es reemplazar por esto. Es un for normal, ¿ok? Y compilamos esto para ver si funciona, ¿ok?
for ease. Entonces le puedo poner int aquí para que reconozca esta variable que sea tipo entero, ¿ok? Ahí está súper bien. Ok. Veamos si funciona, ¿ok? Como les dije, lo que no está seteada es exactamente la llamada delay. ¿Ok? Les muestro esto y luego cuando ya veamos mil controladores, les va a aparecer más común esta estructura que, que ahora les estoy explicando. Entonces, es más una estructura de tipo lenguaje C. Bueno, acá hay que jugar un poco con el delay. Entonces, eh, es eso. Como les dije, em, no es exactamente simétrico el valor de tiempo con respecto a un for. Eso está dado por la ejecución. Aquí estamos en una computadora que es mucho más rápido que un Arduino, entonces evidentemente este tiempo es bastante rápido en la ejecución de una computadora. Y bueno, creo que más información. Hay páginas que ustedes pueden buscar eh, si quieren conocer mucho más detalle de alguna función en especial. Pueden encontrar Arduino Internals, que yo quité estos materiales de un libro que se llama Arduino Internals. Estaba en inglés y empecé a traducir y empecé a copiar partes de lo que les estoy mostrando. Pero también hay otras páginas, creo que ya hay algunas traducciones en español, pero van a encontrar más informaciones en inglés, de páginas que explican específicamente sobre cosas de Arduino internas. Inclusive pueden bajar en PDF el mapita de la conexión electrónica del Arduino, como está mapeado eso. No sé si toda, porque no sé si dejan ver todos los modelos, o por lo menos no sé ni qué versión del Arduino R1, R2 o R3 es la que está ahora, pero se pueda rebuscarse y encontrar más información de configuraciones de Arduino interno, ¿ok? De hecho es un mundo bastante grande para poder ir viendo. Muchas gracias entonces.